¿Pueden visualizar la diapositiva, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cómo no? Bueno, compañeros, entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar. En la clase anterior platicamos un poquito sobre dónde estaba situado el contrato dentro de la enciclopedia jurídica. Hablamos de lo que era el hecho, acto y negocio jurídico. Y también hablamos de situaciones muy genéricas en relación al programa. El día de hoy, compañeros, vamos a platicar de algo muy interesante para poder entender más o menos de dónde vino el contrato, la figura. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre la historia de los contratos. Realmente, esto es un tema bien, bien interesante, compañeros. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde proviene, cómo evolucionó realmente el contrato. Y también vamos a percatarnos, algo que ustedes seguramente ya lo saben, es en relación al derecho romano, ¿verdad? Cómo eh, Roma planteó diversas figuras, pero las planteó también que están hasta la fecha, en la actualidad, siguen generando efectos jurídicos, se siguen utilizando. Entonces, pero previo a hablar a la época romana, vamos a platicar un poquito sobre el Código de Hammurabi. Realmente, el contrato como tal, compañeros, la figura contractual es algo que viene con el ser humano desde hace mucho tiempo. Realmente forma parte de la naturaleza del ser humano. El intercambio de bienes, el comercio, todo debió encontrarse debidamente legislado. Y eso fue lo que pasó con el contrato. O sea, desde tiempos inmemoriales ya habían personas que vendían ciertos bienes a otros. Todo comenzó con el trueque, ¿verdad? Pero luego fue evolucionando y bueno, había que cambiar un producto por otro, pero había que obtener alguna ganancia. Entonces empezaron a suscitar o a legalizar, a legislar este tipo de acciones. Por ejemplo, el intercambio. Yo intercambio un bien con otra persona, entonces estamos dentro del trueque, ¿verdad? En la actualidad ese es el contrato de permuta, esa evolución. Entonces, como podemos ver, desde que el hombre apareció sobre la tierra, empezó a preocuparse por ese tipo de situaciones, por ese intercambio de mercaderías, intercambio de bienes. Eso generó la aparición de los contratos. Tenemos el Código de Hammurabi, compañeros, que es hace mucho tiempo en la Edad Antigua, cerca de donde se encontraba Babilonia y partes de civilizaciones que están dentro de parte de Asia y Oriente Medio. Entonces,
ahí surge el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un monolito, es una piedra. Y ahí hay están varias compilaciones de la ley o las leyes o las figuras que ya se utilizaban en ese tiempo. Entonces hay una parte, la parte intermedia de ese código que hace referencia a cuestiones meramente legales. Habla sobre, o describe más bien, cuestiones puramente jurídicas, como penas que se aplicaban a delitos, pero también aborda situaciones de tipo contractual. Les estoy hablando de hace muchos años, compañeros, miles de años. Entonces, dentro del mismo tenían ya descripciones de lo que pudiera ser en determinado momento un contrato de arrendamiento, es decir, el alquiler. También existían contratos de mutuo, es decir, préstamos, ya habían préstamos y estaban legislados ahí. Pero la compilación y la descripción de estas figuras dentro de este código no era muy elaborada, no era tan técnica como pasó a ser con los romanos. Recordemos que Roma, compañeros, fue una cultura jurídica, ¿verdad? Aparte de ser un imperio, realmente ellos eran los que dominaban todo el mundo conocido. Se preocuparon por ahondar y profundizar sobre las diversas figuras que pudieran en determinado momento legislarlos para dar un orden a la mayor cantidad de acciones que ellos tenían. Entonces, parte de la cultura romana llegó hasta nuestros días gracias a que en la Edad Media existían unas personas, perdón, denominados glosadores. Generalmente eran frailes que hacían apuntes en relación a los libros que existían romanos, que en ese momento se consideraban como que eran libros pecaminosos, o porque la religión en ese momento en la Edad Media era muy, muy, muy fuerte. Entonces veían desde otra perspectiva ese tipo de libros, pero ellos hicieron apuntes. Entonces esa información fue trasladándose, los glosadores y los posglosadores que fueron siglos después, hasta llegar hasta nuestros días. Y precisamente nuestro Código Civil tiene mucha influencia de figuras romanas. Hay figuras, compañeros, que casi no han cambiado. Están tan bien hechas, fueron tan bien hechas en su momento, que los cambios han sido mínimos. Entonces se siguen aplicando a la actualidad. Roma, compañeros, volviendo al tema romano. En ese momento en el que Roma estaba en su mayor esplendor, también se preocupó por legislar, como les decía, una serie de actividades y situaciones, circunstancias, para que pudieran encontrar un mayor orden. Entonces, realmente la evolución del contrato, a pesar de que existen antecedentes como el Código de Hammurabi, inicia
en la cultura romana, con Roma. Ahí inicia la evolución del contrato. Los contratos, compañeros, en esa época se celebraban teniendo en consideración el acuerdo de voluntades. Entonces, pero que generaban obligaciones y había potestad por parte del acreedor en ese momento para que se pudieran hacer cumplir. O sea, había coercibilidad ya en ese tipo de contratos para que se pudieran hacer cumplir. Se establecían dos tipos. Los verdaderos, donde estaba el consentimiento expreso, ¿verdad? Ahí expresamente las partes llegaban a un acuerdo. Entonces sus voluntades se plasmaban de manera expresa. Y los cuasicontratos, donde el consentimiento era presunto. Se asumía en esa época, en esa lejana época. Pero sí tenían efectos para hacerlos cumplir. Tenían también otra figura que se llamaban pactos. Los pactos realmente sí llegaban a un acuerdo, pero no llenaban una serie de requisitos que los mismos romanos solicitaban. Entonces, no podía exigirse el cumplimiento del contrato. Esa era la particularidad. Y lo que diferenciaba un contrato de un pacto. Pero para hacérselos más claro, compañeros, para que ustedes tengan mayor claridad en esta situación, resulta que los romanos, dentro de su elaboración contractual, dentro de su legislación, empezaron a establecer ciertas figuras, a enmarcar al contrato dentro de ciertas figuras. Estaban los contratos verbis. Los contratos verbis, compañeros, era cuando al momento de celebrar un contrato había que constituirlo estableciendo ciertas palabras solemnes, compañeros. Entonces era una solemnidad con la cual se constituía un contrato. Si se cumplía con ese tipo de trato, con esa solemnidad, con determinadas palabras dentro del contrato, entonces se le encasillaba dentro de esta división, contratos verbis. Luego estaban los contratos literis. Los contratos literis. Recordemos, compañeros, que aquí están en latín, porque en el momento de mayor apogeo de Roma, de hecho, en el momento de la existencia del Imperio Romano, el idioma era el latín. Es decir, ahora Estados Unidos, que es una potencia, ¿verdad? Impuso su idioma a casi que el resto del mundo. Existen otros idiomas que han cobrado notoriedad, pero en este caso el inglés se utiliza para transacciones comerciales y situaciones como esas. Luego, ¿me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Entonces, luego tenemos
los contratos literis, compañeros. Los contratos literis son contratos eh, donde hay una, donde hay menciones por escrito. Licenciado, perdón que Entonces, lo interrumpa, pero estará cambiando de diapositiva. Es que no veo los tipos de contrato que está mencionando. no, eso solo los estoy mencionando, nada más. Esos no los incluí dentro de la diapositiva. Esos yo los estoy desarrollando para que tengan una mayor claridad por lo que voy a decir hasta de último. Bueno, compañeros, seguimos con los contratos literis que yo les decía, tenían menciones por escrito. Luego tenemos los contratos re. Los contratos re eran los contratos que se perfeccionaban, perdón, compañeros, con la entrega de una cosa. Así como ahora tenemos los contratos de depósito. eh, Creo que se salió el hijo. A mí tampoco me aparece. Tal vez tuvo un problema o algo, no sé. Como que se le fue el internet. Seguro se le fue el internet. Sí, seguro. Y entonces, Tiene apagado el micro, Lick. ¿se le desconectó su micrófono, Lick? Perdón, compañeros, ahora sí me escuchan. Y miren, les ofrezco una disculpa, pero es que no podía activar el micrófono. Tengo algunos problemas con el internet y por eso es que a veces se queda como congelada la imagen. Eh, de repente me quedé hablando solo porque me sacó de la plataforma. Ustedes me preguntaban de dónde estaba lo que les estaba diciendo. Esto realmente es a nivel introductorio en relación a los tipos de contratos que existían en Roma para que ustedes puedan tener una mayor claridad en relación a la diferencia que había entre los pactos y los contratos.
Por eso es que se los estoy mencionando, compañeros. Me había quedado con los contratos RE, que eran los contratos en los cuales los contratos mediante los cuales se perfeccionaban con la entrega de un bien, como en el caso de ahora, que está, por ejemplo, el contrato de depósito, ¿verdad? Una cuenta bancaria se perfecciona y obtiene uno beneficios, media vez se entrega el dinero, si no, no tiene uno beneficios. Y por último, estaban los contratos consenso, que era el acuerdo entre las partes, ¿verdad? Llegaban a un acuerdo y ya se podían generar efectos jurídicos. Entonces estaban el arrendamiento, la compraventa. ¿Por qué les menciono este tipo de contratos, compañeros? Que eran los contratos que regían en Roma en ese momento. Porque lo que no estaba dentro de esos contratos se le consideraba como pacto. Entonces, los pactos, para poder tener una claridad un poco mejor en relación a lo que les estaba platicando. Los pactos, compañeros, los pactos era un acuerdo de voluntades, pero no tenían coercibilidad, no había forma de hacerlos cumplir. Si una persona quería cumplir, pues lo cumplía, si no, no. Entonces, ahí es donde inicia la evolución del contrato, compañeros, en Roma, con todo este tipo de figuras que les comento. Ahí fue donde se inició. Pero de repente, compañeros, dentro de esa época, aparece una persona muy especial y empieza a desarrollar una nueva religión. Una religión en donde todo es amor, donde lo que era primordial era ser una persona buena, ¿verdad? Entonces nace el cristianismo. Y el cristianismo tuvo un impacto muy fuerte, tan fuerte que también influenció la juridicidad, ¿verdad? Todo lo legal también fue afectado. ¿Y cómo lo afectó? Porque entonces empezó a aparecer la buena fe, compañeros. Entonces, mire, yo estoy celebrando un contrato con ustedes, pero lo estoy haciendo de buena fe. Quiere decir que yo no estoy pretendiendo pasarme de listo y obtener algún tipo de beneficio, aparte del que ya me trae el contrato. Entonces, eso es la buena fe. La buena fe, esa figura ha sido tan fuerte que ha llegado hasta nuestros días. Eso se utiliza todavía en nuestra ley comercial, en derecho mercantil, la buena fe. Y la utilizan para, como el comercio es un poco distinto, hay mucha celeridad en las transacciones, entonces ahí es donde todavía se utiliza esta figura, que es un remanente del cristianismo, compañeros, de esa época en la que existió donde se originó y existió Jesús, ¿verdad? Quien nos empezó a hablar de estas situaciones, en la cual el amor debería de ser lo más importante. Entonces, derivado de eso, es que, bueno, yo voy a celebrar un contrato y lo voy a hacer de muy buena fe, entonces no quiero estafar a nadie. Claro, eso, conforme fue evolucionando, pudo ponerse de manifiesto que no era totalmente así. Había gente que sí se pasaba de lista y la buena fe, pues,
fue un poco más complicada el poderla aplicar, pero aún así se utiliza todavía hasta nuestros días. Luego llegamos a la Edad Media, compañeros. La Edad Media, una edad que inició con la caída del Imperio Romano, precisamente, de la caída del Imperio Romano de Occidente, y duró cerca de 1000 años, hasta el descubrimiento de América. Aquí las cosas cambiaron. Entonces también el estilo de vida de las personas cambió, porque existían personas que tenían grandes extensiones de tierra y tenían personas que trabajaban para ellos. Entonces surgieron los feudos, así denominados, y las personas que eran dueños o propietarios de un feudo, ya quienes se les denominaron señores feudales, utilizaban a ciertas personas para que trabajaran. Entonces ahí se modificó un tanto, porque las personas fueron nuevamente de las ciudades para el campo, pero aún así existieron algunas herramientas jurídicas que trataban de organizar y legislar el desarrollo de las personas, de su accionar. Dentro de esto tenemos el Código de las 7 Partidas del rey Alfonso X de Castilla. Castilla era uno de los reinos que se encontraban dentro de la península ibérica, lo que hoy conocemos como España. Entonces, el rey Alfonso X reguló una serie de circunstancias y situaciones dentro de dentro de su legislación, de la legislación que él estaba proponiendo, para evitar que hubiera habido problemas. Entonces reguló a través de este código. Este código en lo particular, compañeros, se refería en la 5ª partida a lo que eran los contratos. Abordaba lo que eran los contratos. Ya en ese tiempo ya estaba de una manera más constituida la compraventa, el arrendamiento, los mutuos, que son los préstamos, el intercambio también. Entonces, el rey Alfonso X vino y lo reguló en este instrumento. Recordemos que en esa época, pues, habían diversos reinos ahí, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera promovía o ayudaba a que el ordenamiento dentro del reino fuera mejor y se pudiera avanzar. Entonces, lo mencionamos porque forma parte de lo que es la evolución del contrato, compañeros. Pues evolucionó al momento en el que llegaba a esa situación, en la Edad Media. Entonces ahí ya un rey se tomó el tiempo para decir, bueno, aquí hay una pequeña situación. Yo necesito regular esto para no entrar en caos en mi reino. Entonces ya se consideraba ya lo que en su momento los romanos habían legislado de una manera bastante específica, fue pasando a través de las distintas etapas de la historia. Y por último, compañeros, llegamos a la época liberal en Francia. Ya aquí habíamos terminado la Edad Media. Entonces,
dentro de Francia surgen una serie de movimientos en relación a atacar la monarquía que en ese momento se encontraba dominando a Francia, eran quienes gobernaban. Entonces, los excesos que tuvo esa monarquía generaron que existiera la Revolución Francesa. En 1789 derrocaron al rey Luis XVI y cayó la monarquía. Entonces, este movimiento de la Revolución Francesa, compañeros, da una pauta para iniciar con ciertas situaciones bien importantes, como la Declaración de Derechos del Hombre, que surgió ahí precisamente. Entonces, hay ideas como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que era lo que se manejaba en ese momento dentro de la revolución. Pero eso no solo es para el accionar propiamente de una persona, sino se tradujo también a el momento del derecho, compañeros, a la situación jurídica. Entonces, si yo quiero, tengo libertad para contratar. Tiene que haber igualdad dentro de las personas que comparezcan a celebrar un contrato. En teoría, debe haber un equilibrio. La fraternidad pudiera en determinado momento tomar lo que era la buena fe. No estamos actuando de mala fe. No queremos estafar o aprovecharnos de la otra persona. Queremos llegar a un acuerdo. Entonces eso se utilizó en Francia para poder aplicarlo a su sistema jurídico. Utilizaron esta conceptualización derivada de la Revolución Francesa. Pero ahí también existieron grandes pensadores. Ya habíamos platicado de que se dieron situaciones tan importantes como la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, hubieron grandes pensadores, grandes escritores, como el caso de Juan Jacobo Rousseau, que dentro de su obra El contrato social, él vino no impuso, sino promovió una conceptualización moderna del contrato, teniendo en consideración la economía liberal. Entonces era lo que yo les decía con anterioridad. Tomó parte de lo que decía o lo que estaba pregonando, se estaba pregonando dentro de la Revolución Francesa. Era la igualdad de los contratantes, el equilibrio. O sea, las personas tienen que, en teoría, tienen que tener una igualdad al momento de celebrar un contrato. Porque entonces hay un desequilibrio. Una persona impone lo que otra tiene que, y la otra solo acepta. Entonces, eso fue también duramente atacado dentro de la Revolución Francesa. No solo se referían a situaciones bélicas, sino alcanzó muchos espacios. Y ya este pensador, Juan Jacobo Rousseau, ya nos lo traslada en esta obra. También desarrolla la autonomía de la voluntad.
que es a lo que se refiere la libertad de contratación. Ya, yo puedo contratar sin que me estén obligando a nada. Yo contrato porque tengo esa libertad, soy autónomo en ese sentido. No tengo por qué estar en determinado momento subyugado por alguna circunstancia que provoque que yo tenga que firmar un contrato, que me estén amenazando. Mire, usted tiene que vender su casa, si no, vamos a atentar contra su vida. Entonces ahí hay un momento que atenta contra la libertad de la contratación, contra la autonomía de la voluntad. Lo que existe ahí es que hay un vicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay un vicio, está viciada mi voluntad. Entonces, es ahí donde se ve reflejado lo que resulta de la Revolución Francesa y todo lo que eso trajo consigo. Entonces, vemos que la evolución del contrato, a pesar de que existen antecedentes anteriores a Roma, empezó la evolución con Roma, con su elaborado sistema jurídico. Entonces, ahí empezó a desarrollarse prácticamente, a evolucionar lo que era un contrato. Luego pasamos ya al cristianismo, donde se van incorporando nuevos elementos, como en este caso la buena fe, para luego llegar a la Edad Media, donde ya existen compilaciones jurídicas en las cuales se contempla lo que es el contrato, ese acuerdo de voluntades. Para rematar con la época liberal en Francia, compañeros, y poder llegar a lo que se conoce como contrato, ¿ya? Un concepto moderno es el acuerdo de voluntades que existe cuando dos o más personas se quieren obligar. Y nace, se modifica o se extingue una obligación. Entonces, básicamente, ese es el concepto. El acuerdo de voluntades cuando dos o más personas quieren obligarse a la venta de algo, a la compra de algo, al alquiler de algo. Existen multiplicidad de contratos, pero en sí el contrato es esa es la base, compañeros. Dos o más personas llegan a un acuerdo, sus voluntades, ¿verdad? Para obligarse a hacer algo. Entonces, esa es la conceptualización moderna de lo que es contrato. Como vemos, el contrato es algo muy cotidiano, compañeros. Se da casi que a todo nivel. Hay distintos tipos de contratos. Ya vemos que los romanos hacían una división. En este caso, nosotros tenemos otra que ya la veremos más adelante, es donde están los contratos de compra-venta, los contratos de arrendamiento, los préstamos, que son los contratos de mutuo. Entonces, pero todos tienen esta base. En todos comparecen dos o más personas, pues hay un acuerdo de voluntades para obligarse.
Eso es el contrato, compañeros. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda sobre esto, compañeros. Realmente el día de hoy es era para platicar un poquito sobre la historia y la evolución del contrato. Siempre es importante saber de dónde viene, ¿verdad, compañeros? Y máxime que ustedes ya tuvieron, incluso ya cursaron derecho romano, pues creo que es un poco más sencillo la exposición del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? No, Lick, muchas gracias. Muy buen. Bueno, compañeros, entonces, ¿sí? Licenciado, ¿Alguien? Sí, dígame. fíjese que en otro curso me recuerdo que nos hablaron también del contrato de Rousseau, algo así, se pronuncia como está, es francés, creo yo, que Ah, era como un contrato de adhesión. el contrato Era como un contrato de adhesión y nos ponían el ejemplo de cuando uno contrataba un servicio telefónico, ¿no? Pero que también ahí había nacido como que el contrato entre el trabajador y el patrón, ¿no? mire, en este caso Juan Jacobo Rousseau lo que hacía era que él tomaba los conceptos derivados de la Revolución Francesa y los aplicaba a las nuevas corrientes que se desarrollaron, ¿verdad? Como la economía, que se aplicaron directamente a la economía liberal. Entonces, ahí desarrolló este tipo de contrato, la conceptualización del contrato y cuáles eran las situaciones o circunstancias que iban a afectar al contrato. Realmente él no desarrolló la conceptualización de un contrato en particular, sino que se refirió nada más de manera genérica a lo que era un contrato. Eso es a lo que él se refería y cuáles eran las situaciones que las iban a afectar, como la autonomía de la voluntad o la igualdad de las partes que comparecen, pero no hizo referencia a una división de los contratos, ni hizo referencia a un tipo de contrato en particular. Solo fue genérico. Pues no sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, con lo que usted dice, sí, porque es un contrato social, ¿verdad? Que abarca todo. Es que contrato social se denomina el libro que escribió Juan Jacobo Rousseau. Entonces el contrato social involucraba una serie de aspectos que eran muy novedosos para la época, ¿verdad? Como el hecho de que las personas que comparecen dentro de un contrato deben de comparecer de manera equilibrada, o sea, no una de las personas tiene que imponer sus, su, sus derechos, perdón, sus derechos para obligar a otra persona. Entonces, eso claro, la evolución del contrato nos trajo el contrato de adhesión que lo mencionamos en la clase anterior, pero en ese momento no era eso lo que él desarrollaba dentro de su obra, sino lo que él desarrollaba eran los elementos que afectaban al contrato. ¿Ya? Como le decía, la libertad, la autonomía de la voluntad, la igualdad de las partes. A eso es a lo que se refería y fue tan específico y tan importante lo que él desarrolló ahí que se ha venido aplicando a los contratos de ahí en adelante. De hecho, nosotros lo utilizamos dentro de nuestra legislación y dentro de nuestra doctrina. Tiene que haber autonomía de la voluntad, el equilibrio entre las partes. No puede una de las partes estar desproporcionadamente beneficiada en relación a otra. Entonces, a eso era lo que él se refería. Gracias. De nada, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, De buenas todas noches. maneras, ¿sí? Dígame. Una consulta. La palabra strictus juris, a qué se refiere? Derecho estricto. El que sea
al positivismo, es decir, que sea concreto, totalmente, no cabe ningún tipo de libertad ahí, sino estricto derecho, bajo estricto derecho. Entonces, aquí la buena fe lo que promovía es que, bueno, seamos un poco más flexibles. Y de hecho eso lo utiliza el derecho comercial para ser más celérico. Pues no con tanto requisito, ¿verdad? Pues no quiere decir que se salga de lo que el derecho establece, sino quiere decir que sea un poquito más flexible. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, cuando se refieren a algún abogado o un léxico dentro de abogados, es que él es demasiado positivista. Positivista es que se va exactamente con los puntos y las comas. No utiliza la libertad de poder interpretar en determinado momento. Pues a eso es a lo que se refiere esto, ser un poco más flexible. A eso era lo que se refería. Gracias por su pregunta, compañero, eso no se los había explicado. Entonces, strictus juris está en latín, es estricto derecho, bajo estricto derecho. No sé si respondí su pregunta, compañero. Sí, licenciado, todo claro, gracias. Bueno, compañeros, entonces yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí. Nos vemos el próximo martes, compañeros, a esta misma hora. Entonces ya vemos el siguiente capítulo, ¿verdad, compañeros? La siguiente clase que vamos a abordar. Yo les agradezco su atención, compañeros. Que pasen una feliz noche y nos vemos por esta misma vía el día martes. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Licenciado.